Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023 y estas son las noticias. La primera sala de la Corte estableció que corresponde al juez de ejecución reducir de la pena impuesta el tiempo que pasó el sentenciado en prisión preventiva. El plazo para interponer el recurso de revisión fiscal es de 15 días, contados a partir de la notificación de la resolución, estableció la segunda sala. El nuevo sistema de justicia laboral tiene como principal objetivo dignificar el trabajo, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos con todo lo más destacado durante esta jornada. Comenzamos. Y es que de última hora se está dando a conocer en Twitter o en X la segunda sala de la Corte aprueba el recurso de reclamación para que el Pleno del INAI México pueda sesionar con 4 integrantes, en tanto el Senado nombra a las personas comisionadas pendientes. Lo que se está dando a conocer, le digo ya, de última hora precisamente en este sentido. Y en más información destacada, al inaugurar los trabajos del conversatorio Cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial, la ministra presidenta Norma Lucía Piña afirmó que las juezas, los jueces y personas que integramos los sistemas de justicia, dijo, en México, tenemos la gran responsabilidad de actuar desde nuestra independencia e imparcialidad, con empatía y cercanía, añadió, para lograr una justicia que detenga y repare el inmenso dolor y la desesperación que lleva décadas acumulándose en nuestro país por las violencias en contra de mujeres, de niñas y adolescentes, que no paran, siguen creciendo y, lo que es peor, añadió, normalizándose. La Suprema Corte publicó en el Diario Oficial la sentencia del Pleno de la Acción de Inconstitucionalidad 99-2022, en la que declaró la invalidez de la fracción quinta del artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. Precisamente dicha disposición obligaba a los notarios a establecer medidas que facilitaran el acceso a los servicios que prestan a las personas con discapacidad. El Pleno de la Corte determinó invalidar esta disposición por falta de consulta previa, ya que la norma afectaba los derechos e intereses de este sector de la población. La sentencia surtirá efectos a los 12 meses de su notificación, plazo durante el cual el Congreso local deberá llevar a cabo la consulta respectiva y legislar en los términos precisados por el Tribunal Constitucional. La primera sala de la Corte estableció que es competencia exclusiva del juez de ejecución realizar el cómputo de la prisión preventiva o arresto domiciliario en abono a la pena impuesta, quien para ello se auxiliará de la información que le proporcione la autoridad penitenciaria y también el Tribunal de Enjuiciamiento. De acuerdo con una interpretación sistemática justamente de la Ley Nacional para la Ejecución Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo también con los nuevos lineamientos del sistema penitenciario, corresponde al órgano jurisdiccional y en específico al juez de ejecución realizar el abono de la prisión preventiva o arresto domiciliario a la sentencia. Con ello, se podrá definir con precisión cuándo se dará por cumplida la sentencia impuesta precisamente a una persona. Y la segunda sala de la Corte estableció que el plazo de 15 días para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debe computarse a partir del día siguiente en que es notificada la sentencia respectiva por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que es cuando se tiene certeza de que el afectado por el acto que se le notificó tiene conocimiento de este, lo que le permite estar en posibilidad de defenderse. Explica que es cuando la autoridad demanda está en posibilidad jurídica de conocer en su integridad la resolución que se le notifica y de cuestionarla también jurídicamente.
El Consejo de la Judicatura Federal, es precisamente uno de sus integrantes, Sergio Javier Molina Martínez, manifestó que es precisamente el Poder Judicial de la Federación el que está comprometido con la justicia social. Al ponerse en marcha los conversatorios sobre justicia laboral, aseguró que el cambio de modelo para resolver los conflictos entre trabajadores y patrones representó un gran esfuerzo y compromiso. Indicó que más allá que precisamente de que el nuevo modelo tiene como principal objetivo sea el de reducir los tiempos en que se resuelvan los conflictos laborales y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, el sistema busca dignificar los empleos. En torno a las principales figuras procesales para hacer de este nuevo cambio, de esta nueva manera de observar la realidad, en algo más allá de impartición de justicia, sino convertirse en este elemento que convertirá en el cambio, en el trabajo decente que tanto anhelan los países en Latinoamérica y en el mundo. Manifestó que en estos conversatorios los operadores del sistema, además de conocer los procedimientos, deberán buscar la manera de conciliar el nuevo sistema con el juicio de amparo, con el fin de que no se demore la impartición de justicia. Sobre todo, yo diría con la materia del juicio de amparo para hacer esta transición de mejor medida, porque de nada serviría que las y los jueces laborales busquen acelerar sus causas, sus casos, si en materia de amparo se siguen viendo de manera distinta. Informarle que ya está disponible la nueva edición del boletín La Judicatura Hoy, con un resumen de la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Destaca que precisamente el Poder Judicial de la Federación está atento a una posible reforma a la Ley de Concursos Mercantiles. Esto para fortalecer el desarrollo comercial y económico del país, según lo expresó el ministro Javier Lainez Potisek. Otras secciones incluyen el podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Justicia en el Mundo, efemérides y entrevistas. Consulte el boletín en el sitio cjf.gov.mx o también en la pestaña La Judicatura Hoy. Como parte de su campaña para promover la cultura jurídica en redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó el concepto de la pena. Se trata de la primera y principal consecuencia jurídica de un delito, es decir, una condena previamente fijada por la ley que un juez impone a una persona que incurrió en conductas sujetas a una sanción, que puede ser económica o de privación de la libertad. Para llegar a ella, la persona sujeta a proceso debe pasar por un juicio, en el que se debe también garantizar su defensa adecuada. Momento de una pausa, es muy rápida y ya estamos de regreso. Al regresar, advierten que la paridad es un espejismo, pues persiste la violencia en contra de las mujeres. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, mismo que reconoce que para combatir eficazmente este delito es necesario abordarlo en los países de origen, tránsito y destino. Dicho documento fue aprobado por la Asamblea General en noviembre del año 2000 y está enfocado a erradicar la trata de mujeres, niñas y niños. El protocolo fue ratificado por México en 2003 y sirvió de base para elaborar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para también la protección y asistencia a las víctimas justamente de estos delitos. El protocolo establece como medidas de protección el resguardo de la identidad y protección de la privacidad de las víctimas, brindar asistencia jurídica y médica, alojamiento, así como oportunidades de educación y también de trabajo.
Si bien hay avances en la paridad de género, sobre todo en lo que tiene que ver con la integración de los órganos de gobierno, es un espejismo, pues persiste la violencia contra las mujeres. Así lo aseguró la magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, Gabriela Villafuerte Coello, al participar en la conferencia La violencia política en razón de género en contra de las mujeres es macroviolencia, organizada por el Tribunal Electoral de Guerrero. Dijo que no basta con que las leyes y normas señalen que garantizan a las mujeres sus derechos, porque se necesita la actuación de todas las autoridades para poderlos hacer realidad. ¿Y por qué es la violencia? Porque en cuanto nos empezamos a quitar ese traje a la medida que hizo el patriarcado, viene la respuesta inmediata. ¿Y cuál es? Violencia. Mujeres, no se salgan de sus roles. Mujeres, atiendan, cuiden. La discriminación es una práctica que violenta la dignidad y limita el desarrollo de las personas en todos los aspectos de su vida, incluso sus derechos político-electorales, por lo que se deben combatir estas conductas para hacer realidad la igualdad sustantiva. Esto es parte de lo que incluye el protocolo para la prevención y actuación frente a casos de discriminación, que el Tribunal Electoral pone a disposición en su biblioteca virtual en el sitio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. La obra hace un repaso por los tipos de discriminación que permanecen en la cultura, en qué consiste la igualdad y de qué manera deben actuar las autoridades ante los diversos casos de discriminación. Personal de juzgados familiares y áreas auxiliares del Poder Judicial de Michoacán asistieron a la capacitación sobre la labor del Centro de Convivencia Familiar como herramienta de auxilio en la función jurisdiccional en materia familiar. El Poder Judicial de Baja California inauguró los juzgados séptimo y octavo familiar, que se encuentran en el Centro de Justicia Alternativa de Tijuana. Cuentan con especialistas en mediación para facilitar la resolución de conflictos. Juezas y jueces del Poder Judicial de Hidalgo han dado trámite a 25 asuntos penales por violencia digital desde 2021. Señaló que con las nuevas herramientas para sancionar estas conductas, que pueden ser de 3 a 6 años en prisión, es esencial que las víctimas acudan a denunciar. La aplicación móvil del Poder Judicial del Estado de México ha recibido más de 3.5 millones de consultas en sus 4 años de funcionamiento. Se actualiza constantemente para ofrecer mejores servicios de justicia digital a los usuarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Muchas gracias, Jesús. Comentarle que la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó cuál es la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como parte de la ONU, apoya el trabajo del Consejo de Derechos Humanos en un diálogo constante con organizaciones de la sociedad civil. Además, se informa, ayuda a los gobiernos a cumplir con su obligación tanto de proteger como de garantizar y promover los derechos humanos a través de asesorías técnicas y diversas capacitaciones. ¿Sabía usted que las comunidades de personas afrodescendientes en México se autoidentifican como mascogos? Pues fíjese que en Brasil se denominan quilombolas. Para los colombianos son palenqueros. En Centroamérica hay garífunas y en Suriname se llaman maroons. Esto y más sobre las culturas afrodescendientes en las Américas está ya disponible en el micrositio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde también usted podrá conocer sobre los desafíos actuales que enfrentan estas poblaciones, los nuevos estándares de derechos humanos y, desde luego, los casos que ha resuelto la Corte Interamericana en Derechos Humanos en esta materia. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. No olvide que a las 19:30 horas tenemos nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Muchas gracias. Pásela muy bien.